Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un ETL con Power BI es que cuando queremos traer datos, la cantidad de tipos de orígenes de datos de donde puedo obtener datos es enorme. En cuanto a archivos, pues tenemos Excel, archivos planos, JSON, etcétera. Bases de datos tenemos, por supuesto, SQL y Analysis Services, Access y luego, bueno, pues todas las más famosas y algunas que, bueno, son un poco más extrañas. Unas son bases de datos relacionales, otras analíticas, otras de servicios. En cuanto a plataformas de Power BI, también tenemos algunas fuentes de datos. En cuanto a Azure, tenemos SQL en Azure, los Data Warehouse, Cosmos, etcétera, etcétera. Tenemos muchos servicios en línea a los cuales, obviamente, si estamos suscritos, podemos acceder para tener información y crear información analítica sobre cómo están funcionando. Pues nos referimos a Dynamics, a Google Analytics, a Salesforce, a bueno, GitHub, hay muchos. Además, estos números cada tanto van aumentando. Y luego otras que pueden ser desde hacer scrapping de una web y traer datos de tablas de una web a OData, SharePoint, etcétera, etcétera. Scripts de R, de Python. Bueno, hay realmente muchas. En nuestro caso, vamos a tener dos fuentes de datos que son las que hemos utilizado hasta ahora. Por un lado, tenemos SQL Server, al cual podemos acceder de muchas maneras. La más fácil es importando los datos. Simplemente ponemos el nombre del servidor, nos va a abrir esa instancia y a partir de ahí vamos navegando por las bases de datos que nos interesan, en este caso pues DBR, y podemos utilizar vistas o tablas. Podríamos traerlas, si esas tablas además están relacionadas, podríamos ir mediante el botón de seleccionar tablas relacionadas, pues buscando las tablas que tienen una relación unas con otras, etcétera, etcétera. Esto por un lado, tan sencillo como seleccionar las que nos interesan y cargarlas. Podemos cargarlas o directamente, antes de traer, de importar los datos, darle a pulsar en transformar los datos y lo que hacemos es abrir el Power Query. Power Query es una forma de crear una consulta en la cual además podemos aplicar infinidad de transformaciones, agregar columnas, etcétera, etcétera, pero que es mucho más sencillo porque no tenemos que codificar, aunque podemos hacerlo, pero no tenemos que codificar y realmente tenemos gran cantidad de herramientas que se ven, bueno, cuando se hace formación en detalle de Power BI, se ve que, bueno, hay una cantidad de herramientas importantísima para hacer esas transformaciones y es mucho más sencillo. Efectivamente, si hay un código, que es el de M, donde se van construyendo las consultas, y también hay unos pasos que se van creando aquí en los pasos aplicados según vamos haciendo pues transformaciones. Por ejemplo, antes de traernos los datos, podríamos, por ejemplo, agregar una columna que se llame nombre completo y que me traiga nombre de autor concatenado con apellidos. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto.
y podríamos ir haciendo transformaciones, y aquí en los pasos aplicados van quedando esas transformaciones que podemos ir editando para modificar, etcétera. Una vez que hemos hecho todas las transformaciones en los orígenes que nos interesan, simplemente aplicamos y cerramos y nos traemos los datos. ¿Qué nos traemos? Esta primera vez me traigo todos los datos de la tabla de autores y de la tabla de artículos. En las situaciones sucesivas en que yo actualice, lo que voy a traerme son las diferencias. En ese caso, si ha habido diferencias, pues vienen, pero normalmente la carga importante se produce la primera vez. El resto de veces, bueno, pues son actualizaciones sobre lo que ha ocurrido en la tabla. Y aquí, ya de todas maneras, podría volver a editar la consulta siempre que me interese, volver al Power Query y seguir trabajando sobre las tablas, o bien desde aquí empezar también pues, a hacer cuestiones de modelado, como por ejemplo pues cambiar los tipos de datos, o por ejemplo podría decidir yo que sé, que va a ser un entero, o bueno, el título ID que va a ser un entero, por ejemplo, o cualquier otra cosa. También podría, por ejemplo, en casos como pues aquí no tengo ninguno, pero a determinados campos, pues darles una categoría, es decir, que es pues que por ejemplo, el campo país, pues que es un país, una región, para que cuando cree un informe, pues sepa que estoy hablando de una localización y me lo pueda pintar en el mapa, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas transformaciones. Otra cuestión que se puede hacer bien desde el Power Query, bien desde Power BI directamente, es ir incluyendo tantas consultas como nos hagan falta. Y sobre SQL yo podría perfectamente no utilizar ese navegador para ir seleccionando las tablas, sino directamente incluir código SQL. Por ejemplo, podría pegar aquí un query y traerme de la vista que hicimos para cargar DIN títulos y de la tabla de descargas, pues los campos que me interesan. Me tengo que logar con mis credenciales, etcétera. Obviamente hay seguridad en las bases de datos, pero es la otra opción para vale, me trae primero el conjunto de datos para que lo vea, y como siempre puedo cargarlo o transformarlo. Si por ejemplo lo cargo directamente, aquí tengo la consulta y los datos. Por ejemplo, como decía antes, aquí en país puedo ir aquí y decir, vale, es de tipo texto, pero además quiero que sea país. Bueno, en los cursos se ve que esto tiene bastante interés, porque a la hora de pintar un mapa, si cojo cualquier campo de tipo texto, no va a poder pintarlo muy bien. De hecho, si cojo por ejemplo esto, pues va a crear una lista, que es lo que entiende. Pero si cojo uno de tipo país de 0, él ya entiende que estoy buscando un mapa. ¿De acuerdo?
ya no es, para él no es una simple lista de lugares, sino entiende que Argentina se refiere a un país, que Austria también, etcétera, etcétera. Bueno, estos son temas que no son estrictamente de esta parte del ETL, pero que sí es importante en cuanto a lo que tiene que ver con cómo preparar los datos para las transformaciones. También tengo un panel donde se establecen las relaciones, o puedo yo cambiarlas o establecer relaciones entre las tablas y ir creando un modelo consistente de relaciones. Aunque esta parte efectivamente tiene más que ver con el modelado posterior al ETL. Volviendo a los datos, hemos dicho que tenemos estas dos formas. He entrado he ido a SQL a traerme datos utilizando el navegador y navegando entre el árbol de bases de datos o metiendo una instrucción en SQL. Pero otra opción que tengo es no importar los datos. Si yo, por ejemplo, quiero conectarme directamente a los datos y utilizarlos no como origen para traérmelos, sino como origen donde crear luego los informes, sin importarlos. Es un caso este de Direct Query que es útil en algunas situaciones, pues con muy grandes volúmenes de datos o datos que tienen una duración muy corta y una variación muy alta. Bueno, hay situaciones donde es interesante. También puedo hacer esto con la diferencia de que perdón, este conjunto de datos realmente no me lo traigo he puesto el nombre mal de la base de datos, un segundito, es del ejemplo, en ejemplos. Es localhost y la base de datos es base de datos ejemplo DW, Direct Query, aceptar. Y ahora sí, me lleva a la que teníamos. Ya podría conectarme a estos conjuntos de datos y directamente, por ejemplo, con FAC descargas, que es la que hemos ido creando los ejemplos anteriores con programación de SQL e Integration Services, pues traerla y directamente, bueno, no traerla, conectarme. Lo que traigo es un conjunto de datos temporal, ¿de acuerdo? Directamente conectarme sin importar los datos. Fijaros, esto hace tiempo, bueno, me dice que hay un riesgo potencial al hacer Direct Query, etc. Hace algún tiempo este tipo de cosas no se podían hacer. O teníamos un informe con Direct Query o teníamos un informe con importaciones. No existía la posibilidad de que hubiera orígenes de datos en Direct Query y orígenes de datos importados, o incluso la posibilidad de que fueran duales. Tampoco vamos a entrar en estos detalles, pero bueno, podríamos directamente conectarnos a la tabla de hechos que hemos ido generando, no importarla y utilizar Power BI para realizar los informes, las gráficas, la parte analítica. Y por supuesto, otra cosa que podemos hacer
es utilizar orígenes de datos diferentes y trabajar con ellos. Por ejemplo, voy a quitar todas estas consultas que tenemos hechas y vamos a traernos el fichero CSV, ¿vale? En este caso de descargas directamente. Fijaros que aquí es muy sencillo porque según tomo ese fichero, bueno, me da la codificación, UTF, tal, la separación, etcétera. Ya puedo empezar a hacer aquí todas las operaciones que me parezcan de interés, ¿de acuerdo? En cuanto a transformaciones, etcétera. Podría manejar los tipos de datos sin mayor dificultad. Por ejemplo, las transformaciones que hemos hecho antes para crear fechas pues son tan sencillas como ir indicando. Aquí me van quedando los pasos. Si me equivoco, por ejemplo, digo que esto es un número entero, ¿vale? Y sustituyo el actual y digo, bueno, esto es un error. Simplemente puedo eliminar el paso y vuelvo a la situación anterior, con lo cual me facilita muchísimo. Y bueno, tras un CSV no tiene mayor, o cualquier otra fuente de datos no tiene mayor problema. Además de que tengo muchas herramientas, por ejemplo, como esto ya lo he convertido en una tabla que obtiene los datos de ese CSV, pero para mí ya es una tabla. Ahora ya podría anexar tablas, combinarlas, que es como hacer los union o los join de cualquier base de datos. Y esto lo puedo mezclar con, vamos a coger localhost, vamos a coger la base de datos, la vista, perdón, que hicimos para cargar de títulos en de acuerdo, que era esta, datos para de títulos, que la hicimos en el primer ejemplo, y nos lo traemos, y con estas dos, con el CSV y con la vista, vamos a tener los datos suficientes para hacer lo mismo que hicimos con nuestra tabla de hechos. ¿Vale? Aquí tenemos la vista y aquí la tabla, que además vamos a comprobar la relación, es por título ID, él la ha deducido porque, bueno, los datos que ha encontrado son similares y, bueno, de forma inteligente ha deducido que efectivamente estos son los campos, pero si no, pues podríamos nosotros modificarlo, ha creado una relación de varios a uno, una dirección única, etcétera, entendiendo que para cada título con autor, etcétera, acordaros que aquí lo que teníamos era en la vista, perdón, pues el nombre del autor, el título del artículo, etcétera, etcétera. Hay infinidad o puede haber muchas descargas, es una relación de no muchos. Bien, entonces la diferencia importante de Power BI es que yo estos datos, descargas, lo he traído aquí pero no lo tengo en la base de datos. Entonces yo puedo hacer, lo tengo metido en el fichero de Power BI. Y si lo publico, además estará el conjunto de datos, ya no descargas y la vista, sino todo el conjunto de datos estarán en el servicio.
Para poderlo publicar, lo primero que tengo que hacer es un informe. Para hacer un informe vamos a hacer algún cambio, por ejemplo, convertir descargas en fecha. Que veis que es súper sencillo. O, por ejemplo, país, que es de formato texto, clasificarlo como país. Podría seguir haciendo cambios, etcétera, pero aquí hacer las modificaciones es súper sencillo. Vamos a hacer un informe rápido para poderlo publicar y así ver cómo trabajaría el conjunto de datos este ETL, por llamarlo de alguna manera, resultante en el servicio. Bueno, vamos a meter, por ejemplo, pues un gráfico de estos con el nombre del autor y las descargas, ¿vale? Aquí, que sea el recuento de descargas por... Ah, es que he puesto el teléfono ya. Voy a poner el nombre del autor. Aquí, esto es... Vamos a poner otro que, por ejemplo, sea una tarta de este estilo. Y vamos a hacer que sean los títulos y las descargas, ¿vale? Los totales. Y, por ejemplo, uno con países y las descargas. No, en lugar así lo voy a poner como tamaño, de acuerdo, que sea el recuento. Y así tenemos un mapa de las descargas. Y, por ejemplo, pues otro que sean las fechas y las descargas, ¿vale? Que se puede ir bajando por trimestres, meses. Vamos a quitar los días. Veis que aquí tratar para hacer una tabla de fechas, en realidad en Power BI, él coge una fecha cualquiera y la trata ya desglosándola en años, trimestres, meses, días, con lo cual es muy sencillo. ¿Ves? Me da los resultados por trimestres, el global de todos los años para ver en qué trimestres, si hay, por ejemplo, un ciclaje anual ¿vale? En las descargas, etcétera, de los datos que tenemos en estos años o de los que son... Bueno, con esto me vale, no nos hace falta crear un informe más complicado, pero veis que crear aquí un informe es realmente sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es publicarlo. Entonces, bueno, guardarlo primero, obviamente. Vamos a llamarlo ejemplo ETL. Y lo primero que va a hacer es, bueno, estoy logado, pero me va a decir, bueno, en qué área de trabajo lo quiero guardar. Siempre hay una área de trabajo que es mi área de trabajo por defecto, que esa es personal y es la que tenemos en las ediciones gratuitas y también en la edición profesional, solo que las ediciones gratuitas es la única área de trabajo que tenemos y en esa normalmente no compartimos, bueno, la idea no es para compartir, lo normal es crear
otras áreas de trabajo para publicar los proyectos y ahí compartir esas áreas de trabajo, etcétera, etcétera. En este caso nos da un poco igual, voy a seleccionar esta y empieza a publicarlo. Lo está publicando y se va a publicar como ejemplo ETL, que es el nombre que le hemos dado a este fichero. Entonces, vamos a ver si acaba de publicarlo, que va un poquito lento. Vale, ya está publicado. Vamos a abrir el informe y me va a llevar al servicio de Power BI a mi cuenta. Aquí hay seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos aquí el informe ya publicado. Podemos filtrar por los diferentes gráficos hacia los otros, etcétera, y podemos hacer muchas cosas. Podemos insertarlo en una página web, meterlo en SharePoint, publicarlo en la web, pero publicarlo significa hacerlo público, sin derechos. Cuando lo insertamos, lo metemos en una web, pero pedimos que los usuarios que vayan a verlo, les haya yo tenido que dar permisos, haya tenido que compartir con ellos, ¿vale? Y por ejemplo, yo estoy aquí como J. García Danisoft, puedo compartir con J. García Ledit y entonces esta persona sí tendría derecho a verlo, y además no solo eso, sino que tendría la posibilidad de leerlo y volverlo a compartir. Puedo quitarle el derecho de volverlo a compartir y entonces solo él puede leerlo, sin él a su vez volverlo a compartir con otros, o bueno, eso ya voy yo jugando. Ahí también posibilidad de establecer seguridad por filas, y en ese caso decir, por ejemplo, que tal usuario solo puede ver las descargas. Por ejemplo, Juan Rey solo puede ver sus descargas y los datos referidos a sus descargas. Aunque entre en este informe, se va a filtrar por un usuario, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas posibilidades, pero bueno, a lo que vamos. Hemos dicho que en nuestra área de trabajo, en mi área de trabajo, en la personal, he subido un informe que se llamaba ejemplo ETL. Pero a la vez que he subido el informe ejemplo ETL, he subido un conjunto de datos que se llama ejemplo ETL. Este conjunto de datos yo puedo actualizarlo siempre que quiera. Entonces se volverán a ejecutar las consultas que creamos, trayendo solo los datos, ¿de acuerdo? Puedo actualizarlo aquí, el conjunto de datos, o puedo irme directamente al informe y también tengo aquí el botón de actualizar, ¿vale? Aquí es lo mismo. Me actualiza el conjunto de datos, pero me trae solo las modificaciones con respecto a la última vez, etcétera, con lo cual es bastante más sencillo que hacer una carga completa. Y además puedo programar utilizando los data gateways, las puertas de enlace. Puedo programar actualizaciones, bueno, pues, por fechas, etcétera. No vamos a hacerlo porque se tarda un poquillo, pero tampoco es muy complicado, y se puede programar pues que, por ejemplo, todas las noches se actualicen los datos, o un día al mes, o cuando me convenga. Y el otro tema es que también puedo crear nuevos informes partiendo de este conjunto de datos. Por ejemplo, yo podría crear un conjunto de datos bastante completo, subir un informe y dar acceso a esta área de trabajo, pues a un grupo de personas de mi equipo, y a partir de este conjunto de datos que pudieran crear nuevos informes. ¿De acuerdo? Aquí tendrían los datos y podríamos ir creando nuevos informes.
no sé si tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pero bien. Bueno, lo que fuera. Podríamos ir creando nuevos informes, pero ya no podríamos modificar este conjunto de datos. También desde el Power BI en mi escritorio puedo crear un nuevo informe Obviamente, si tengo acceso, me han dado acceso a esa área de trabajo donde está ese conjunto de datos, puedo crear un nuevo informe utilizando el conjunto de datos, pero lo que no voy a poder hacer es modificarlo, porque si lo modifico, ¿veis? Aquí están los conjuntos de datos. Esto, por otra parte, además, es muy rápido, porque ya está subido, está, bueno, todo hecho. Lo que pasa es que eh, lo que voy a poder hacer, me dice que cuál, que os lo he dicho, pero fijaros que ya solo tengo el panel de informes, no tengo ni el panel de datos ni el panel de modelo, porque lo que no me va a permitir es modificar los datos, ni siquiera, por ejemplo, cambiar los tipos. Ya no voy a poder cambiar esto a fecha. ¿Por qué? Porque obviamente si hiciera modificaciones sobre los orígenes de datos, los informes que ya están publicados podría estropearlos. Pero yo hay un conjunto de datos que sí que puedo utilizar yo o aquellas personas que tengan derecho a acceder a él para crear nuevos informes. Hay algunas cosillas que sí puedo hacer, como crear medidas, etcétera, pero bueno, son pocas. Entonces, la diferencia, nosotros ya no tenemos el conjunto de datos en la base de datos, obviamente la vista de la base de datos que hemos tomado sigue allí. El CSV o por ejemplo, si hubiéramos tenido datos de un servicio, de una aplicación en la nube o lo que hubiera sido de la cantidad enorme de posibilidades que tenemos de acceso a datos con Power BI, pero yo no he creado un ETL o una tabla de hechos o tablas de dimensiones que estén en la base de datos, sino que el conjunto de datos lo he subido al servicio. Si quiero dejarlo solo para mí en mi fichero de Power BI Desktop, también puedo hacerlo, pero bueno. Entonces, este ETL, eso sí, no se podrá modificar, o este conjunto de datos, perdón, ejemplo ETL, para no estropear otros datos. Sí se puede actualizar rehaciendo las consultas que hicimos en su momento. Se puede también no solo crear los informes desde el desktop, sino directamente desde el servicio puedo crear informes. Por ejemplo, pues, si somos varios trabajando en un área de trabajo, preparando informes, podemos trabajar sobre el mismo conjunto de datos, accediendo tanto con nuestro desktop como a través del servicio. Es cierto, y eso sí, que a efectos de hacer análisis, lo que sí podemos hacer es, informes, es coger los datos que tengo en este informe y llevármelos a Excel, pues porque quiero hacer
análisis de datos o lo que fuera. Quiero trabajar con Excel porque es una herramienta de análisis muy habitual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y veis que me da la posibilidad de empezar a crear tablas dinámicas con las fuentes de datos con las que hemos estado trabajando. Y estas son las posibilidades en cuanto a la parte de lo que sería el ETL que tenemos con Power BI. Muy diferente a cuando trabajamos con programación SQL, aunque es verdad que podemos incluir programación SQL a la hora de obtener datos de una base de datos, pero es una herramienta muy específica para la creación de informes que me permite hacerlo de forma muy sencilla y con muchísimas herramientas. Solo hemos hecho un vistazo hemos echado un vistazo rápido, pero con muchas herramientas para la creación de estos informes. Y por supuesto también me permite utilizarlo de herramienta de informes de un ETL hecho con Integration Services, etcétera, 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 o conectarme directamente contra Analysis Services. Vemos que aquí tenemos la conexión directa contra Analysis Services, etcétera.